2, Apocalipsis 2. Y vamos a hacer la lectura que está en los versos del 12 al 17. Apocalipsis 2, versos del 12 al 17. Una vez que tengamos la lectura, favor de ponerse de pie para que con toda reverencia hagamos esta lectura en forma unida, hermanos. Si ya todas las tienen, hermanos, vamos a dar lectura y la palabra del Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has cegado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que de Abraham, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. También tienes lo que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate pues, si no, te vendré al pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que de oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Así pues, de pie, vamos a recibir a nuestro hermano anciano de iglesia, Virgilio Pérez Negrón Medrano, quien en esta hora nos trae el mensaje que el Señor tiene para su iglesia. Te invito a que oremos, mi hermano. Te amamos, oh Dios, y levantamos nuestra voz a ti para adorarte, para gozarnos en ti. Regocíjate y escúchanos, nuestro Rey. Permite que sea un dulce sonar nuestra alabanza para ti. Y en el nombre de Jesucristo, te rogamos que hables a nuestra vida, que tu Espíritu Santo produzca con poder en nuestras vidas, Padre eterno, esa comunión, ese deseo de buscarte a ti, esa necesidad, Padre eterno, de obedecerte y ser fiel a ti. Danos pues de ti conforme a tu voluntad a través de tu palabra y tu Santo Espíritu. Amén. Mira. De la boca de los que maman, dice la Biblia, de los niños, fundaste tu fortaleza, oh Dios. Hace un momento, nuestro hermano Francisco nos decía, los niños van a hacer el voto, van a cantar como inauguración de la escuela bíblica de verano o de vacaciones. Pero gracias a Dios que no solamente lo hicieron los niños. ¿Por qué? Porque esa lealtad, esa fidelidad a la Biblia, a nuestra bandera cristiana, a nuestra bandera nacional, se la debemos todos como cristianos.
Estamos celebrando el mes de la Biblia. Y qué mejor manera, creo yo, de leer y de analizar lo que nuestro Dios de manera particular les escribe o nos manda como iglesia a través de los mensajes de las 7 iglesias de Asia. Recordemos Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué? Porque son iglesias que han existido, iglesias históricas, y que quizás están viviendo las mismas situaciones que podemos estar viviendo las iglesias modernas. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de analizar la carta a la iglesia de Éfeso. Cómo nuestro Dios elogiaba a la iglesia de Éfeso. Dice, conozco tu arduo trabajo y paciencia. Así es que la iglesia trabajaba incansablemente para nuestro Dios. La iglesia de Éfeso no podía soportar a los malos. Había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran. Los había hallado mentirosos. No estaban de acuerdo, no toleraban la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam. ¿Por qué repito esto? Para que en un momento dado analicemos las características de cada una de las iglesias, lo más importante, en qué cosas estaban bien y en qué cosas estaban mal. Después de los elogios a la iglesia de Éfeso, el Señor también lo censura. Dice, tienes estas cosas buenas, pero tengo algo contra ti. ¿Qué era ese algo contra la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído. Por lo tanto, recuerda qué es lo que hacías cuando estabas en tu primer amor. Arrepiéntete, no sigas igual. Porque aquí viene la advertencia. Pues si no iré a ti, te enjuiciaré. Dice, y quitaré el candelero de su lugar. Recordemos que el candelero representa a la iglesia. Es la luz que resplandece en el mundo. Arrepiéntete, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, porque si no iré a ti, y es posible que quite de ti el candelero. Diciéndole en otras palabras, es posible que dejes de ser iglesia. Bien, ahora la carta viene dirigida a Pérgamo, a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era la capital política de Asia, una ciudad muy grande y antigua, centro literario
y sede principal de la cultura griega. Pérgamo era célebre por su biblioteca, que solamente era inferior a la de Alejandría. Se dice que en la biblioteca de Pérgamo se componía de más de 200,000 libros, imagínense en ese tiempo. ¿Qué biblioteca tan extensa? Ahí mismo en Pérgamo también fue descubierto el pergamino, de ahí su nombre, el pergamino, que es un material muy superior al papiro egipcio. Ahora, espiritualmente hablando, ¿cómo se encontraba la iglesia de Pérgamo? En primer lugar, vemos la salutación. ¿Quién es el que manda la carta a Pérgamo? Dice en el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada de 2 filos. La misma figura se menciona en el versículo 16, donde dice, pelearé contra ellos. ¿Contra quién? En un momento lo vamos a ver, dice, con la espada de mi boca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, se refiere a la espada de 2 filos, a lo penetrante de la palabra de Dios, que no deja tranquilo a quien entra en contacto con ella. Dice la Biblia, recordando que estamos celebrando el mes de la Biblia y dándole gracias a Dios por que nos permite tener una Biblia, leerla y escudriñarla y sacar de ella lo que necesitamos. De manera personal, como familia y en especial como iglesia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso hace la palabra de Dios, la espada de 2 filos. No solamente penetra nuestro corazón, sino que nos despedaza de los pies a la cabeza y nos analiza por cada una de sus partes. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿A quién le dice esto? ¿En qué lugar estaba la iglesia? A la iglesia de Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, dice el versículo 13. Pérgamo, por ser la capital política de Asia, era la sede del culto al emperador. Ante las estatuas del mismo se ofrecía incienso, libaciones, y se le adoraba y se le hacía todo como a un dios. En Pérgamo había también un hermoso bosque en el cual había templos, diferentes templos, para Júpiter, para Minerva, para Apolo, para Venus, para Baco, para Esculapio. Este último, el más famoso de todos. ¿Por qué? Porque era el dios sanador que se representaba con la figura de una serpiente. Actualmente podemos ver que es el emblema de la medicina y de la farmacia, precisamente porque deriva de ese dios pagano, Esculapio.
después de los saludos del que tiene la espada aguda de 2 filos, a la iglesia de Pérgamo, señalando y reconociendo en el lugar en que estaba situada, nuestro Dios a través de su palabra también elogia a la iglesia. Dice, pero retienes, en el versículo 13, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así es que aún en la morada de Pérgamo, donde moraba Satanás, la iglesia tenía ciertas cosas que mismo Dios reconocía y elogiaba. Se ignora quién fuera este siervo Antipas, pero se supone que fue pastor de la iglesia en Pérgamo y que murió por causa del Evangelio de Cristo. Sí, la ciudad de Pérgamo era un sitio de idolatría. Un sitio donde moraba Satanás. Sin embargo, los cristianos, los hermanos de Pérgamo, habían preservado su fidelidad a Dios, no negando la fe. Recordemos a Lot, era algo parecido a lo que hacía Lot en Sodoma, que era un aguijón para la ciudad sin contaminarse con sus hechos. Dice la palabra de Dios, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que hacían los demás. El ambiente que prevalecía en Pérgamo no era muy espiritualmente hablando bueno, era malo. Sin embargo, los hermanos conservaban su fe, conservaban su fidelidad a nuestro Dios. Así como acabamos de acompañar a los niños, prometiendo nuestra fidelidad a nuestro Dios, quizás ellos, no en la escuelita bíblica de vacaciones, sino en cada culto, realizaban ese acto, esa promesa de ser fiel a nuestro Dios, ser fieles a la Biblia. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que el ambiente y las circunstancias no son una excusa para que cada uno de nosotros, o como iglesia, no seamos diferentes al mundo. En cuarto lugar, después de los elogios, después de decirle a la iglesia de Pérgamo las cosas buenas que tenían delante de Dios, también viene la censura. ¿Qué quiere decir? Que algo no estaba bien en la iglesia de Pérgamo. Dice en el versículo 14, pero tengo contra ti algo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner en tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Recordemos que la cosa buena que tenía la iglesia de Éfeso es que ni les gustaba
ni toleraban la doctrina de los nicolaítas, ni la doctrina de Balaam. Pero la iglesia de Pérgamo no solamente la aceptaban, sino que la estaban llevando a cabo, la vivían. No solamente estaban de acuerdo, sino que era parte del culto a Dios. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las que yo aborrezco, dice el Señor en el versículo 15. ¿Qué tan mala sería la doctrina de los nicolaítas y la doctrina de Balaam, que mismo Dios escribe en su palabra: yo aborrezco esa doctrina? Yo me fui y dije, más que con curiosidad, preocupado, me fui a investigar. Bueno, pues sí, de alguna manera tenemos algún conocimiento de Balaam, pero dije yo, veamos quién es Balaam. ¿Se acuerdan quién fue Balaam? ¿Perdón? Un falso profeta. Claro, se lleva el premio mi hermano Pastor Abel. Un falso profeta. Porque Balaam en hebreo significa el que traga al pueblo. El que traga al pueblo. Sí, Balaam era un falso profeta, un célebre adivino. Dice la Biblia, yo les invitaría a que leamos Números del 22 al 25, donde se narra perfectamente las actitudes, las trampas y todo lo que Balaam intentó hacer en el pueblo de Dios. Así es que era de la ciudad de Petor, sobre el Éufrates, un falso profeta, era un gran adivino. Balac, el rey de Moab, habiendo visto las multitudes de Israel, cuando Israel quiso pasar por el reino de Balac, rey de Moab, para llegar a la tierra prometida, tan grande fue el susto del rey Balac, dice que temiendo que lo oprimiesen como acababan de hacerlo con los amonitas, envió por Balaam, ese falso profeta, ese adivino. Que era famoso por las facultades sobrenaturales que se le suponían, para que fuese a maldecir al pueblo de Israel. Balaam era bastante codicioso. Como le dijo Balac a los nobles, vayan y tráiganme a Balaam para que maldiga esto. Y díganle que yo lo voy a recompensar grandemente. Sin embargo, algún conocimiento tenía Balaam de Dios. ¿Por qué? Porque aunque era codicioso, se sintió movido a pedir consejo a Dios. Por 3 veces quiso negociar con Dios para llevarse su ganancia. Y Dios, que lo ve todo, le dice, ¿a dónde vas?
¿Qué están haciendo esos hombres aquí? Pues me vienen a ver para maldecir al pueblo de Israel. Dios le prohibió que fuera. Dios le prohibió que fuera. Y por 3 veces Balac envió a sus comisionados, a quienes Balac acabó por acompañarlos sin la aprobación de nuestro Dios, quien mandó un ángel a que le saliese al encuentro y le amonestase en el camino. Ahí aconteció el milagro de la asna de Balaam, de que habla en la Biblia. ¿Cómo lo habla? Como un hecho real, no como una enseñanza. De tal manera que va Balaam a ver a Balac, y el ángel de Dios se atraviesa en el camino una vez, y como no queriendo, Balaam obliga a la burra a pasar, y la segunda vez, raspando por los 2 lados, porque era el lugar muy estrecho, y por último el ángel se le para enfrente y le dice: ¿por qué golpeas? La burra le dice a Balaam: ¿por qué me golpeas tanto? No te he servido tanto tiempo, no te he llevado, no te he traído. Y el ángel de Dios le dice: si no fuera por la burra, yo te hubiera consumido a ti y hubiera dejado viva la burra. Por 1, 2, 3, segunda vez. Y esto, hablando con Balaam, le decía: no puedo maldecir a Israel, porque es un pueblo bendito de Dios, es un pueblo escogido por Dios. No puedo. Aunque para llevarse la ganancia le dijo las 3 veces: mira, tráeme 7 animales, levantamos 7 holocaustos y voy a preguntar a Dios. Cuando de antemano sabía la respuesta de Dios, la prohibición de Dios. En lugar de maldecir, Balaam se vio constreñido por el Espíritu de Dios a bendecir a los hijos de Israel. Dice la palabra de Dios con expresiones poéticas de suma belleza y energía. Sí, ahí en Números del 22 al 25, bendice Balaam al pueblo de Israel como si fuera un poema hermoso. Pero aún queriendo agradar a Balac, ¿qué hace Balaam? Al ver que no se sale con las suyas, aconseja al rey. ¿Sabe qué? Vamos a hacer algo que provoque el enojo, la ira de Dios con el pueblo de Israel. Vas a hacer lo siguiente para esto. Vas a buscar a las doncellas más hermosas para que enamoren a los jóvenes de Israel. Y así fue. Así lo hizo Balac. Este mal consejo fue puesto en práctica. Y las jóvenes de Moab, hermosas, sedujeron a los hebreos, atrayéndolos al impuro e idólatra culto de Baal Peor. Por lo cual, este hecho causó la muerte de 24,000 gentes hebreos que fueron contaminados y que fueron llevados
a cultos idolátricos. Ahora sí entendemos cuál es la doctrina de Balaam. Poner tropiezos y hacer que la fidelidad del pueblo de Israel a Dios se acabara, torciendo las cosas como hacían los nicolaitas, llevándolos no solamente a comer de lo consagrado a los ídolos, sino llevándolos a cosas tremendas. Porque sabemos que donde entra la idolatría, entra también la prostitución, el adulterio espiritual y aún más, aún físico. Y los cultos que dedicaban a Dios en la iglesia de Pérgamo muchas veces terminaban en orgías sexuales y en abuso de cosas. Tristemente en Pérgamo había falsos guías también que estimulaban a los creyentes a participar de estas fiestas paganas, que terminaban mal. Comían alimento ofrecido a los ídolos, se emborrachaban y terminaban en orgías sexuales. ¿Cuál es la exhortación de nuestro Dios a la iglesia de Pérgamo? La misma que a la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento es una de las doctrinas básicas de la iglesia. ¿En qué consiste? En reconocer el mal que estamos haciendo, pararnos y dar media vuelta. La exhortación de nuestro Dios a Pérgamo y a Éfeso es: arrepiéntete. Éfeso no aprobaba la doctrina de los nicolaitas y de Balaam, pero Pérgamo no solamente las aprobaba, sino que se gozaban en eso. Arrepiéntete. No vaya a ser que también lo mismo que Éfeso, vaya yo a ti, te enjuicie, quite el candelero de su lugar y no seas iglesia. Y si te arrepientes, lo más hermoso, dice, como siempre nuestro Dios. En la palabra de nuestro Dios, siempre que encontramos la palabra arrepiéntete, arrepentimiento, es para recibir la bendición de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo dice, si te arrepientes, ¿sabes qué te prometo? Al que venciere daré a comer del maná del cielo. Al que se arrepienta y venza, le daré de comer del maná del cielo. En el lugar santísimo había una urna con maná que representaba el sustento de Dios para su pueblo.
Este maná escondido para los vencedores representa la comunión eterna con nuestro Dios. No solamente representa el alimento físico que en su tiempo era para el pueblo de Israel, sino para la iglesia. Es la comunión eterna con nuestro Dios. Pero ese maná era para quienes hayan dejado de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Y además qué importante el arrepentirnos. El hijo pródigo comió del becerro gordo de la casa del padre. ¿Cuándo? Cuando se arrepintió y abandonó el alimento, las algarrobas de los puercos. Al que se arrepienta, dice, le daré maná del cielo. Y además, le daré una piedrecita blanca, dice el versículo 17, y en esa piedrecita blanca, escrito un nombre nuevo. Algunos creen que esta piedrecita blanca es como una figura tomada de la costumbre que tenían los sacerdotes de absolver a algún reo, escribiendo el nombre en una piedrita blanca. Y aquí significa la eterna absolución. Al que venciere, le daré del maná del cielo. Y estamos a mano, dice el Señor, no debe nada, todo fue pagado ya. Nada debemos nosotros. Otros creen que en esta piedrecita blanca, que así como en el efod del sumo sacerdote estaba el nombre de las 12 tribus, así también estará el nombre de cada uno de nosotros. También investigamos, oye, ¿qué es este efod? Pues es una parte sacramental del traje usado por los sacerdotes hebreos. Este se llevaba sobre la túnica y el manto, y llegaba hasta la mitad del muslo. Una parte cubría la parte de enfrente y otra parte cubría la espalda, sin mangas, y se unían en el hombro con hebillas de oro, incrustadas de joyas, hilos de oro, y un cinto entrelazado, también incrustado de alhajas, joyas. Y había dos tipos de efod, uno de lino, podemos decir, normal, y uno de lino fino, que era el que usaba el sumo sacerdote, y lana púrpura. Veíamos una foto de este efod y estaba tan llamativo y tan precioso, y con al frente colocadas las 12 piedrecitas con el nombre de cada uno de los hijos o de las tribus de Israel. Y era tan espectacular que, dado como somos el hombre, muchos también cayeron en la idolatría
del mismo efod, porque así es el hombre. Aprovecho para señalar algo. Por eso es que en la iglesia cristiana, presbiteriana, reformada y otra, se evita tener cualquier cosa visible. ¿Por qué? Porque somos muy dados a ser llevados como el pueblo de Israel, en este caso en la iglesia de Pérgamo, por los nicolaitas y por la doctrina de Balaam. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora el trono de Satanás. Pero tengo unas cosas pocas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Peleará Dios mismo con su palabra al que no escuchare. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo reciba. Quiera nuestro Dios, mi hermano, que nosotros como iglesia seamos los que estamos inscritos, cada uno con nuestra piedrecita blanca, y tengamos comunión eterna con nuestro Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.